Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy su amigo Rix y les doy la bienvenida a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Episodio número 103. Me voy a quitar los lentes porque los traigo un poco mugrosos y la verdad creo que veo peor con los lentes que sin ellos. Espero que no escuchen muy rara mi voz, a lo mejor me van a escuchar un poco ronco porque cometí el error, pensé que todavía seguíamos en verano, que bueno, oficialmente seguimos en verano, pero aquí en México por el huracán Ian y todos estos cambios de clima ya empezó a enfriar y la semana pasada me salí a correr muy primaveral y me dio un pequeño catarro que afortunadamente solo duró un día, pero ahorita estoy con los estragos que ese pequeño catarro me dejó. Además de que ayer me fui a una cantina con mis hermanos y estuve riendo y gritando y platicando y tengo la voz un poco jodida, así que espero que no haya muchos inconvenientes en cuanto a eso. Gracias por acompañarme durante un episodio más, episodio número 103 de este programa que tanto les gusta. Muchas gracias de verdad desde el fondo de mi corazón por todo el buen recibimiento que está teniendo el programa, que siempre ha tenido realmente. Han sido pocos los baches, digamos, que hemos pasado en cuanto a niveles de audiencia desde que empezamos oficialmente en septiembre del 2019, pero ya en serio empezamos por ahí de mayo, junio del 2020. Y durante ese tiempo realmente yo diría que solo hemos pasado por un bache medio malo, que fue hace un año cuando decidí cambiar de audiencia. Los que sean fans de Hueso Colorado sabrán a qué me refiero, los que lleven aquí desde el inicio, o por lo menos desde inicios del 2021, sabrán a qué me refiero con eso del cambio de audiencia. Así que muchas gracias si llevas desde ese entonces y has permanecido aquí en la audiencia, en el programa, te lo agradezco enormemente. Y si vas llegando, si llevas un mes, 2 meses o este es el primer episodio que escuchas, igualmente te lo agradezco. Recuerda darle like a este video si estás viéndolo en YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre diario, así que no te vayas a perder ninguno de ellos. Sígueme también en mis redes sociales del Grimorio de Rix, las cuales son TikTok, Instagram. En esas dos me encuentras como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas. Encuéntrame también en Facebook como El Grimorio de Rix y en Spotify también como el Grimorio de Rix. Por cierto, un abrazo enorme a todos los que me escuchan únicamente en Spotify y en iVoox, les mando un abrazo enorme. Y también suscríbete a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde subo críticas y reseñas de películas, de series, de libros, de cómics. Y este mes, como es octubre, mes del terror, únicamente voy a estar hablando y reseñando obras de terror. Así que ya sabes, ve a seguirme por allá, sígueme también en esas redes. Y si quieres que lea una de tus experiencias de terror como las que vamos a escuchar hoy aquí en el programa, no dudes en enviármelas, ya sea tuya o de algún amigo, de algún conocido, alguna leyenda de tu barrio, de tu localidad, de tu municipio. No dudes en enviármela a mi correo electrónico, el cual es necronomiconrelatos@gmail.com, o bien a mi número de WhatsApp, que es el 5638 000345. Ahí te va otra vez, 5638 000345. Muchísimas gracias a todos los que han estado mandando sus relatos por allá al WhatsApp oficial de El Grimorio de Rix. De hecho, muchos de los que vamos a escuchar hoy llegaron ahí a mi número de WhatsApp y ya pronto les estaré avisando cuando hagamos el episodio, o bueno, cuando hagamos los episodios en vivo, recibiendo llamadas de ustedes de la audiencia. Ahorita estoy teniendo un poco de dificultad con eso porque no he estado los viernes en mi casa y es los días que lo quiero hacer. Probablemente terminemos haciéndolo los sábados. El problema es que tampoco he estado en mi casa los sábados, pero de que vamos a hacer el programa en vivo entre semana, eso sí lo vamos a hacer en algún momento, no se preocupen, sobre todo cuando empiece a transmitir o a hacer podcast en el canal secundario. Como ya no voy a tener tiempo, seguramente el podcast del Grimorio de Rix lo vamos a hacer en vivo, así que estén al pendientes cuando llegue ese cambio. Y si les gusta el terror, si les gustan las historias ficcionales de terror, no duden en comprar mi libro La Orden de Camazotz, el cual ya está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Hay quien una vez me dijo a alguien que no estaba disponible en Estados Unidos. Yo creo que fue error de esa persona, porque sí está, o sea, error no de que él se equivocó o esa persona se equivocó, sino que algo hizo mal en la configuración de su cuenta de Amazon o algo, porque está disponible en todo el mundo, con entregas a todo el mundo. No importa de dónde seas, te va a llegar mi libro La Orden de Camazotz. Está disponible en pasta dura, que es la versión de lujo, que es la que están viendo aquí en pantalla. Está también en pasta
pasta blanda y en formato ebook. Y también si quieren comprar mi otro libro, el primero que saqué, Demonios de Luna Llena, también lo pueden encontrar en Amazon. Todos los links a lo que les acabo de decir está abajo en la descripción de este video. Y pues bueno, queridos amigos, habiéndoles dicho la introducción, vamos a escuchar rápidamente la intro de este programa y damos inicio de manera oficial con el primer bloque, con un relato que nos quedó en el tintero, que nos quedó pendiente la semana pasada, titulado The Rake en los Andes, enviado por mi amigo Cristian Evan Aguilar, me imagino que es argentino. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro y comenzamos con esto que es el episodio número 103 del podcast del Grimorio de Rix. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien amigos, pues demos inicio ahora sí de manera oficial con este primer bloque de relatos. Hoy, de hecho creo que hoy no tengo videos ni llamadas más que en el último bloque. Hoy tengo puros relatos que me mandaron ustedes amigos, les digo en su mayoría a mi número de WhatsApp, así que va a estar muy interesante este programa. La semana pasada les mencionaba, perdón, les digo que ando un poco maltratado de la garganta. La semana pasada les mencionaba que se nos quedó pendiente un relato porque hubo muchos relatos la semana pasada. Así que lo vamos a escuchar ahorita. Con él abrimos, que ese va a ser el aperitivo de esta noche. The Rake en los Andes por Cristian Evan Aguilar. ¿Quién es The Rake? Si tienes más de 20 años, de 25 años, quizá no sepas quién es The Rake. The Rake, o en español, El Rastrillo, es una figura de creepypasta, es decir, un monstruo ficticio que nació, es digamos que un equivalente a Drácula, pero de la literatura moderna. Literatura que surgió en el internet hace aproximadamente 10 años, un poco más. The Rake, Slenderman, que incluso tiene su película, que seguramente la habrás visto, muy mala por cierto, la película de Slenderman. Jeff the Killer, en fin. The Rake es un monstruo ficticio que se hizo popular en creepypastas, en historias de terror en internet hace alrededor de 10 años. Pero alrededor de The Rake hay un misterio muy curioso, a diferencia por ejemplo de Slenderman o Jeff the Killer, que es muy obvio que son entidades ficcionales, aunque bueno, Slenderman también tiene su chiste, ya lo hablaremos en otra ocasión, lo hemos platicado en el pasado. Hice un episodio de varios testimonios de suscriptores míos que tuvieron encuentros con seres que eran idénticos a a Slenderman, perdón, pero eran avistamientos que ocurrieron en los 80, en los 90, y Slenderman no fue creado en el internet sino hasta inicios de los 2000. Entonces, pues ahí hay un misterio. Puede ser que Slenderman como tal no exista, pero sí una entidad parecida a Slenderman. Pues lo mismo ocurre con The Rake, porque The Rake físicamente, según la descripción que se pone, que se narra en las historias donde esta entidad es antagonista, es muy similar a dos entidades que a su vez son muy similares, dos criaturas mitológicas supuestamente reales del mundo. Y esas figuras mitológicas a las que me refiero es al Wendigo, que es un espíritu maligno, un espíritu que poseía a las personas según los pueblos algonquines que habitaban en lo que hoy es el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Tenían esta leyenda del Wendigo, que era un demonio, un espíritu oscuro. Los pueblos nativoamericanos, prehispánicos, no teníamos la palabra demonio. Teníamos entidades oscuras y deidades oscuras y entidades oscuras, pero realmente no eran demonios. Esta entidad, este Wendigo, lo que hacía era que poseía a las personas y la persona poseída por el Wendigo terminaba devorando
a personas, a otros seres humanos. Se volvía una persona caníbal. Eso era lo que hacía el Wendigo. Y el aspecto que adquiría una persona poseída por el Wendigo era similar a lo que vemos en El Señor de los Anillos con Gollum. Se volvía, sí, un humanoide, pero sin cabello, sin cejas, sin ningún rasgo físico o facial que lo delatara como ser humano. Sus ojos se volvían completamente negros. El ser era completamente esquelético, delgado y con dedos muy largos y con una fuerza sobrehumana y una velocidad sobrehumana, a pesar de lo famélico del aspecto que tenía la persona poseída por el Wendigo. Hemos revisado muchísimos relatos supuestamente reales compartidos en foros de internet aquí en el canal en los últimos meses. Tiene mucho que no hago uno, pero en alguno de estos días lo haré, se los prometo, porque son relatos alucinantes y todos tienen las mismas características de estos seres humanoides que son avistados en los bosques o a los lados de las carreteras, en parajes poco transitados en Estados Unidos y en México. Hemos revisado varios relatos también de estos seres aquí en México. En Estados Unidos hay muchísimos, la mayoría de los que hemos compartido son de Estados Unidos, pero estos Wendigos o este Wendigo, porque no es un solo ser, son varias personas que están poseídas por esta entidad, al parecer. También a su vez son muy similares a los Ghoul, que es una entidad miles de años más antigua, ya que existe desde tiempos casi que de Sumeria, tiempos posteriores a Sumeria, en lo que hoy es Medio Oriente. Y los Ghouls eran descritos como de la misma manera, humanoides. Ahí se decía que eran como zombies, eran humanoides completamente blancos, sin cabello, sin cejas, sin pestañas, sin barba, sin nada, que ahí había una pequeña diferencia. Sí cazaban a las personas, pero más que a las personas, los Ghoul eran saqueadores de tumbas y devoraban cadáveres. Así que, ¿quién le copió a quién? Es imposible. Los algonquines no le pudieron haber copiado el mito a los árabes de hace miles de años, porque todavía ni siquiera existían los pueblos mesoamericanos para cuando surge el mito del Ghoul en Medio Oriente. No tiene ningún sentido. Entonces por ahí entra la cuestionante de qué tal si es real, qué tal si estas entidades son reales, porque te digo que hemos revisado muchos relatos a lo largo de estos meses, a lo largo de este año en el canal, de entidades así, humanoides, completamente pálidas, de ojos negros, que no son humanos, que tienen ciertas características como fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, etcétera, etcétera, y han sido avistados en muchas partes, al menos aquí en América, Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica. Y este relato justamente menciona a nuestro amigo Cristian Evan Aguilar, que hace unos años tuvo un relato, una experiencia muy extraña durante un viaje que realizaba con su papá, y que en su momento no supo qué era, pero que hace unos días, este comentario lo dejó hace ya como un mes, hace unos días se topó con uno de mis videos donde hablé de The Rake, comparándolo con los Wendigo y con los Ghoul, y analizando la posibilidad de que The Rake fuera real como un Wendigo o como un Ghoul, o vaya, que esta figura ficticia estuviera basada en estas figuras mitológicas supuestamente reales del Ghoul y del Wendigo. Y entonces como que le hizo clic a mi amigo Cristian y dijo: oye, ¿qué tal que lo que yo vi fue eso? ¿Qué tal que lo que yo vi fue un Ghoul o un Wendigo? ¿En dónde? En la zona de los Andes, justamente, en Sudamérica. Menciona Cristian, ya entrando de lleno al relato, que en una ocasión, cuando él era niño, él y su padre se fueron a realizar un viaje a una ciudad vecina cerca de la región de los Andes, que es donde él vive, en Sudamérica. Menciona que este viaje dura aproximadamente 4 horas, así que decidieron viajar en autobús, Cristian y su papá. Ellos iban en los asientos contiguos, el papá iba del lado de la ventana y Cristian iba del lado del pasillo. Entonces, bueno, iban ahí, el papá se quedó dormido y el chico, Cristian, también se empezó a dormir porque ellos emprendieron el viaje a las 2 de la mañana. Entonces era muy temprano, él todavía era muy joven para este momento, entonces obviamente se quedó dormido. Pero dice que más o menos como a las 6 o 6:30 de la mañana se empezó a despertar. Muy apenas los primeros rayos del sol se empezaban a asomar en el cielo y entraban a través de la ventana, pero eran muy leves. Sin embargo, nuestro amigo es de sueño muy ligero, así que estos rayos del sol, por leves que fueran, lo empezaron a despertar, y él calcula que eran entre las 6 y 6:30 de la mañana. Sin embargo, le ocurrió algo curioso, algo que pudo haber sido, que muchos dirán, bueno, puede que simplemente haya sido víctima de la famosa parálisis del sueño, algo que o apnea del sueño, que puede ser explicada de manera racional y científica. Nuestro amigo despertó, sentado en el asiento del autobús del lado del pasillo, su padre al lado de él dormido, en esta autopista que iba hacia los Andes, pero no se podía mover. No podía mover la cara, la cabeza, nada, no podía moverse absolutamente. Estaba como entumido, o al menos eso él pensó. Dijo, a lo mejor me entumí porque pues no estoy acostumbrado a dormir sentado, ¿no? Sin embargo, él dice que su mirada, como él iba del lado del pasillo,
iba pues viendo, digamos que a la fila de asientos contigua. Entonces cuando mueve ligeramente los ojos, que era lo único que podía mover, dirige los ojos hacia arriba, en la fila de al lado de asientos, y dice que ve a un ser de piel blanca, una criatura humanoide, de piel completamente blanca, extremidades muy largas que estaban desproporcionadas con su torso, porque no era una criatura tan grande. El Wendigo y el Ghoul son criaturas que hay veces que en la mayoría son descritas como humanoides muy altos, de entre 2 y 3 metros de alto, pero suelen andar como Gollum, como a 4 patas, pero como lo haría un humano, o sea, no como un perro, como un animal, como cuando una persona intenta caminar a 4 patas, solamente que este ser sí lo logra, es muy flexible. Sin embargo, la criatura que vio nuestro amigo era más bien, no pequeña, pero quizá del tamaño de un niño de 10 años, vaya, no era tan grande, no era del tamaño de un adulto. Y aún así, a pesar de que su humanidad, digamos, ¿no? su fisionomía, su anatomía era relativamente pequeña, sus miembros, sus piernas, sus brazos eran extremadamente largas como para el tamaño que tenía el resto del cuerpo. No tenía cabello, no tenía cejas, no tenía pestañas, y lo que sí le llamó mucho la atención a nuestro amigo es que en vez de uñas tenía unas largas garras de color rojizo. Y como esta entidad estaba como acuclillado, como se sientan los perros, pero encima de los asientos, o sea, en la parte de arriba de los asientos de al lado, ahí estaba esta cosa, como si fuera el hombre araña, así estaba esta cosa. Y como estaba agarrado de los asientos con las manos de esta forma, las garras apuntaban de frente hacia nuestro amigo Christian, y eso fue lo que más le dio miedo, lo afiladas que eran esas garras, porque claramente eso no era un niño, no era un ser humano, pero tampoco era un animal. A pesar de que Christian era muy joven, era prácticamente un niño todavía cuando tuvo esta experiencia, él sabía que no era normal lo que tenía enfrente. Si hubiera sido a lo mejor un gato, un perro que de alguno de los pasajeros que se le escapó y estaba ahí sentado, quizás sí le hubiera dado miedo, pero decía, bueno, finalmente es un animal. O si hubiera sido un niño ahí trepado o una persona, dices, bueno, o sea, da miedo despertar y ver eso, y además que por coincidencia sufrió la apnea del sueño y no se podía mover cuando despertó. Digo, sí es un poco extraño, pero tendría una explicación y no te espantas tanto. Pero el ver esta entidad que claramente no era ni humano ni animal, y además que él no se podía mover y con las garras apuntándolo, obviamente se espantó mucho porque dijo, si esta cosa me brinca encima, yo no tengo manera de defenderme porque no me puedo mover. Así que, a juzgar por lo afiladas que se ven sus garras, si alguna de ellas me llega a tocar en la zona del cuello, yo, o sea, ahí quedé, estoy muerto, o sea, ahí quedé nada más, ¿no? Entonces nuestro amigo se puso muy nervioso y estaba muy asustado viendo esta cosa sin poder moverse a bordo del autobús, y que además parecía que ninguno de los otros pasajeros lo estaba viendo. Dice que como no pudo hacer absolutamente nada, más que verlo porque no se podía mover, él intentaba como hacer ruido para despertar al papá que iba dormido junto a él o algo, pero no podía. Entonces este ser empezó a avanzar sobre los asientos, empezó a avanzar de una manera, te digo, que un ser humano no podría. Yo recuerdo así una pequeña anécdota un poco graciosa. Me acuerdo cuando fui a ver Spider-Man Homecoming, y pues típico cuando eres un niño y vas a una película de superhéroes, quieres imitar lo que hace el superhéroe. Entonces recuerdo que una de las veces que fui a ver esa película, había un niño con su papá en la fila de atrás de donde estaba yo con mi hermano, y el niño quiso hacer justamente esto. Se trepó en uno de los asientos y quiso como escalar como si fuera el hombre araña a los asientos de enfrente. Y obviamente no pudo, el niño se cayó y se partió su madre. A mí me dio mucha risa, la verdad, ¿no? El papá tuvo que cargarlo y salir corriendo de la sala porque sí se dio un buen golpe. Pero o sea, a eso voy. Una persona, a menos que fueras un adulto, y aún así sí corres el riesgo de darte en tu madre, porque aparte un ser humano pues no está hecho, un ser humano no está hecho para andar a 4 patas, mucho menos a extenderse para llegar a los asientos de al lado, y esta cosa lo hacía como si fuera una araña humanoide, ¿no? Muy similar al relato que contamos hace poco, igual de una suscriptora que cuando era niña vio cómo se brincó, que estaba en el patio de la casa de su abuela, del rancho de su abuela, y se trepó por un muro y se fue al bosque. Igual ella describió, fue como una araña, como se mueven las arañas, como sus brazos son muy largos, a pesar de que se ve extremadamente flaco, también sus brazos tienen mucha fuerza. Entonces se agarró como si fuera una araña, un chango, y de un brinco ya estaba del otro lado. Lo mismo esta cosa, empezó a avanzar entre los asientos, más bien sobre los asientos, hasta llegar a donde estaba Christian. Christian lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos muy fuerte y esperar a que pasara lo peor, y cuando volvió a abrirlos, pasó unos cuantos segundos con los ojos cerrados, cuando volvió a abrir los ojos, esta cosa ya no estaba, había desaparecido. Después empezó a amanecer, ya como a las 7 de la mañana empezó a salir el sol más claramente, ya había clareado. El papá despertó,
lo vio un poco nervioso, pero hasta ahí quedó. No volvió a ver a esta cosa, afortunadamente, y nadie más en el autobús aparentemente lo había visto más que él. Menciona nuestro amigo Cristian que en esa época tenía 16 años, te digo, era bastante joven todavía, quizá no un niño, bueno sí, prácticamente todavía era un niño, apenas empezaba a ser adolescente, ¿no? Y menciona que en esa época de su vida él no creía en las cosas paranormales, en los eventos paranormales, hasta ese día que tuvo esa experiencia y a partir de ahí empezó a creer en las cosas paranormales a los 16 años por esta experiencia que tuvo a bordo de este autobús, porque él primero le dio muchas vueltas al asunto y dijo, a lo mejor fue imaginación mía, a lo mejor me dormí, comí mucho antes de dormir, o por lo mismo de que estaba yo incómodo porque estaba dormido sentado y demás, como que le dio muchas vueltas, pero eventualmente después de ver mi video sobre The Rake y cómo probablemente podría estar conectado con los Ghoul o los Wendigo, con estas entidades mitológicas que existen desde hace cientos, en el caso del Wendigo, cientos de años o miles de años en el caso del Ghoul, que cómo podría estar conectado y cómo hay relatos de este tipo en todo el mundo y hasta la fecha, ¿no? Incluso está este relato alucinante que compartió un soldado estadounidense cuando estaba de servicio en Pakistán y tuvo un encuentro con estas cosas, con ghouls, con algo que él dijo, es que eran zombies, o sea, eran humanoides con la piel putrefacta y se estaban comiendo entre ellos y nos querían atacar. Y con el paso de los días platicaron con unos locales, con unos civiles locales allá en Pakistán y les dijeron, sí, esos viven en las zonas más alejadas, más allá del pueblo, por eso nadie va para allá, ahí viven esas cosas desde hace mucho tiempo. Entonces hay como que el soldado no hace la conexión, pero yo hice la conexión, ¿qué tal que los ghul son pues entidades que rondan en Medio Oriente desde hace miles de años, ¿no? En algunos parajes. Eso estaría muy interesante. ¿Qué son? En verdad son personas poseídas, como decían pues justamente los algonquines con el Wendigo, son personas poseídas, estas entidades pálidas que vemos, humanoides pálidos que vemos en algunos videos y que mucha gente ha avistado, o son entidades oscuras que caminan sobre la tierra bajo esa forma, como decían los de Medio Oriente sobre los ghul. Eso es lo interesante, eso sería lo interesante, descubrir, desvelar esa interrogante. Pero bueno, muchísimas gracias querido amigo Cristian por este relato de verdad muy alucinante. Sabes que a mí me encantan estas cosas, estos relatos de estas entidades me encantan. Pero pasemos rápidamente al segundo relato de este primer bloque, que lo deja una amiga anónima que vamos a llamar Miriam en esta ocasión, que me lo mandó a mi WhatsApp. El título de la historia yo le puse víctima de brujería real. Y saben que yo no creo del todo en la brujería, por muchas cosas que he platicado con gente que he conocido que se ha dedicado a eso. Yo mismo he tenido algunos acercamientos y en mi opinión personal, a la conclusión a la que yo he llegado después de todo esto, es que la brujería funciona solamente si tú lo crees. O sea, grosso modo, en pocas palabras, te sugestionas. Y si tú ya te llegas a enterar, y porque eso es lo que yo en muchos relatos he llegado a la conclusión de incluso gente que yo conozco, que la gente le va normal en su día a día y de repente se enteran o alguien les sugiere que les están haciendo brujería y entonces ellos caen en ese juego y dicen, sí, es que a mí me pusieron el cuerno hace como un mes, ha de haber sido por eso, o es que perdí mi celular, ha de haber sido porque me están haciendo brujería, y de ahí empiezan como ellos mismos a configurar su mente para que les empiece a ir mal y le echan la culpa a la brujería en vez de cosas que ellos están haciendo mal en su vida. Yo creo que la brujería, o en la mayoría de los casos yo creo que la brujería no existe. Sin embargo, hay muchos relatos como el que voy a contar a continuación de mi amiga Miriam, donde me dejan pensando, y es justamente ahí donde yo decido dejar la ventana abierta de, ok, puede que sí, o sea, yo no creo, pero puede que sí sea real, ¿no? Ya cada quien será libre de creer o no creer, es completamente respetable cualquiera de las dos opiniones. En mi caso es ese. Yo, digamos que de base no creo en la brujería, sin embargo, hay varios relatos que he leído, de los que he sabido, como este que les voy a leer a continuación, que me hacen dejar la ventana abierta justamente a esa duda de, ok, puede que yo esté equivocado, puede que sea real. Ahí les va la historia. Menciona a nuestra amiga Miriam, que recordemos, ese no es su nombre real, es el nombre que yo le estoy dando porque ella no me dijo su nombre, es completamente anónimo. Dice que más o menos esto ocurrió por ahí de agosto del 2021, pero que realmente empezó antes, entre la primavera y el verano del 2021, o sea, justamente hace un año.
Resulta que unos meses antes, dice exactamente la fecha en la que inicia, digamos, a darse cuenta ella de esto, es el 16 de julio del 2021. ¿Y por qué recuerda ella perfectamente la fecha en la que inició todo esto? Pues porque justamente ese 16 de julio ella empezaba con su periodo menstrual, de manera normal, ¿no? Sin embargo, hubo algo extraño, algo que no ocurría normalmente cuando nuestra amiga pues recibía la visita de Andrés, el que viene cada mes, ¿no? Y eso que fue extraño es que para el mes de agosto su periodo no terminaba. Sin embargo, aquí recordemos, ella empezó el 16 de julio y para el mes de agosto ella seguía menstruando. O sea, ya llevaba más de un mes menstruando, lo cual ella dijo, ok, no es normal. Pero como ella también era de flujo irregular, dijo, bueno, puede ser que haya habido algún desbalance hormonal en mí. Es una chica joven, muy joven de hecho, en edad universitaria, si no me equivoco. Una chica joven, dijo, bueno, puede ser que haya pasado algo y por eso se extendió más de lo normal mi periodo. Así que voy a estar vigilante, pero vaya, no es algo tan grave. Al mismo tiempo que ocurría esta peculiaridad respecto al ciclo menstrual de nuestra amiga, ella empezó a tener pesadillas y empezó a desarrollar cierta repulsión por una de sus supuestas mejores amigas, por una de sus amigas más cercanas. Y ahorita vamos a ver por qué supuesta, entre comillas. Una mujer bastante despreciable, una chica muy joven, bastante despreciable, cuyo nombre real no mencionaré por respeto a nuestra amiga, a Miriam. Así que vamos a llamar Lisbeth a esta otra chica, esta segunda antagonista de la historia. Dice que por alguna razón, sin que hubiera hecho nada en particular, a Miriam le empezó a caer muy mal Lisbeth. Y sobre todo empezaba a tener ciertas actitudes que no le agradaban a nuestra amiga Miriam. Dice que, por ejemplo, Miriam estaba haciendo su tesis, en ese entonces ellas ya estaban a punto de terminar la carrera, o sea, casi es un año más chica que yo, creo, tanto Miriam como Lisbeth, 1 o 2 años más jóvenes que yo. En 2021 ellas estaban a punto de titularse, entonces estaban trabajando en sus respectivas tesis de la carrera y Miriam, cuando se sentía muy agobiada o muy presionada por la fecha de entrega de la tesis, se ponía a dibujar, que es algo que ella siempre ha disfrutado mucho, sentarse a dibujar. Y Lisbeth, en vez de darle su apoyo como amiga, la criticaba y hasta se burlaba de ella y casi la ridiculizaba por ponerse a dibujar en vez de estar haciendo la tesis. Y le decía, es que por eso no terminas, por huevona y porque te la pasas dibujando y haciendo tonterías. Como que ya eran comentarios no de broma o de algún amigo para jugar, sino ya eran comentarios cizañosos y desgraciados por parte de esta tipa, Lisbeth. Pero dice que el colmo de todo esto llegó cuando en el mes de agosto precisamente, que era el cumpleaños de Miriam. Por cierto, felicidades Miriam, atrasados de este cumpleaños tuyo que acaba de pasar. Dice que llegó a felicitarla, pero que fue así como la felicitó así de rápido e inmediatamente empezó a quejarse Lisbeth de sus compañeros de maestría. Estaba haciendo la maestría. Entonces creo que son un poco más grandes que yo, no más chicas. Creo que son como 1 o 2 años más grandes que yo estas dos chicas. Pero bueno, el punto es que llega Lisbeth, en vez de platicar de, oye, vamos a festejar tu cumpleaños, vamos a comer, vamos a por un pastel, vamos al cine, no sé, lo que sea, ¿no? Como festejas a un amigo, aunque no tengas dinero, simplemente, no sé, vamos por unas papas al Oxxo, unas cervezas y nos sentamos a ver películas, no sé, algo sencillo. En vez de eso, sí la felicitó, pero fue como, sí, feliz cumpleaños, y se pone a descargar mucha mierda esta mujer Lisbeth en contra de compañeros suyos hacia Miriam. Y Miriam le dijo, la verdad, no tengo ganas de estar escuchando pendejadas, de tus pendejadas, no tengo ganas de estar escuchando esas estupideces, es mi cumpleaños, me la quiero pasar bien, así que cambiemos de tema. O sea, Miriam muy amable, yo le hubiera dicho, güey, vete a la chingada, y yo quiero festejar mi cumpleaños sin gente negativa como tú. Yo hubiera hecho eso, la verdad. Pero yo soy muy transparente y la verdad sí me he ganado bastante hate, ¿no? Tanto aquí en el canal como en mi vida personal, porque yo soy muy transparente. Pero pues nuestra amiga Miriam es mejor educada y es más linda, entonces le dio la oportunidad todavía de reivindicarse a Lisbeth. Pero a Lisbeth no le importó, como literal, como si no hubiera dicho nada, la ignoró y siguió hablando mal de otras personas. Entonces pues ella se enojó. Claro que Miriam se enojó, se sintió molesta y le dijo que se fuera. En fin, Lisbeth se fue, Miriam se quedó sola en casa y tan. Pasó un nuevo día. Al día siguiente llega la hermana de Miriam a su habitación, a la habitación de Miriam, y muy seria le dice, en vez de saludarla, en vez de desearle feliz cumpleaños atrasado, no sé, la hermana le dice, muy seria, que ella iba con una señora, la hermana iba con una señora que le hacía limpias. Entonces, sin decirle nada, la hermana le dice la señora, vamos a llamarla aquí Doña Chela, que es como la llama Miriam, dice Doña Chela que vayas a verla, pero ya. O sea, es urgente. Quiere hablar contigo. Así que lo más pronto que puedas, ve a verla.
Eso fue lo que le dijo la hermana. Y Miriam, aunque no creía del todo en estas cuestiones de las limpias y todo eso, dijo ok, por curiosidad, digo, se le hizo raro que doña Chela, ¿no? Que esta señora que hacía limpias a la que acudía normalmente la hermana de Miriam, la llamara, ¿no? Porque pues nunca le mencionó que hablara de su hermana, o sea, ella nunca le había mencionado que le hablara de ella a esta señora. Fue como si la señora supiera o infiriera que tenía una hermana y que quería verla. Entonces Miriam, pues un poco por morbo, por curiosidad, aceptó y le dijo, va, el viernes voy a ir a ver a esta señora, a doña Chela, tú no te preocupes. Pero sí, la hermana le insistió mucho que fuera lo antes posible, porque decía que era urgente, que tenía mucha urgencia doña Chela en que Miriam fuera a visitarla. Cosa que ellas no se habían visto nunca. O sea, de hecho, te repito, Miriam ni siquiera estaba consciente de que doña Chela supiera de su existencia siquiera. O sea, la que era su paciente era la hermana. No, ella nunca la había visto en la vida, jamás. Casi como que por una coincidencia oscura, la madrugada del viernes, recordemos, el viernes Miriam iba a ir a ver a doña Chela. La madrugada del viernes, ella tuvo flujos muy abundantes. Recordemos que este periodo ya había durado mucho más de lo normal. Ya llevaba más de un mes menstruando nuestra amiga Miriam. Entonces dice que esa madrugada tuvo flujos muy abundantes, algo que a ella le empezaba a preocupar. E incluso ya estaba haciendo estragos físicos en ella. La pérdida de sangre, la pérdida de fluidos ya la tenían demacrada, pálida, se veía enferma Miriam. O sea, ya era algo que no era normal y ya empezaba a preocuparse. Incluso dice que en la mañana, muy asustada, le comentó a su mamá de esto, de que no le paraba de bajar, ¿no? Que no le paraba el flujo menstrual. Entonces la mamá le dijo, está bien, vamos al doctor. Sin embargo, como una segunda coincidencia oscura, cuando le hablan al ginecólogo, resultaba que el ginecólogo de cabecera de Miriam tenía ocupado todo ese día y justamente el único hueco que tenía para verla era a la misma hora a la que tenía la cita con la dichosa doña Chela. O sea, como si el destino, como si la vida, como lo que tú quieras llamarlo, estuviera interfiriendo, como si fuera una u otra, ¿no? O sea, te podemos ayudar por aquí, pero esta puerta te la cerramos. Estaba muy extraña la situación, y esto de nuevo era ya un poco alarmante por la salud de nuestra amiga. Entonces, yo creo una decisión sabia, nuestra amiga Miriam hizo la cita con el ginecólogo el lunes y no canceló su cita del viernes con doña Chela. O sea, ese día iba a ir a ver a doña Chela, ella esperando que el fin de semana no se fuera a poner grave o algo así, porque tendrían que pasar más de 2 días para que pudiera ir con el ginecólogo, ¿no? Prefirió ir con la señora del tarot, la señora la chamana, en vez de con el doctor, ¿no? Con el ginecólogo. Y dice Miriam que que de verdad parecía como que algo o alguien estaba intentando detenerla, que no llegara con doña Chela. Porque dice que, te digo, como el flujo ya llevaba un mes, o sea, más de un mes, ella, te digo que ya estaba físicamente débil. O sea, le costaba trabajo caminar, le costaba trabajo subirse al coche, estaba muy somnolienta, muy débil, como si no hubiera dormido, como si no hubiera comido en varios días, muy demacrada, muy deteriorada físicamente. Y todavía dice que cuando ya iba en camino en el coche con doña Chela, casi los choca un camión. Un camión casi los choca antes de llegar a la casa. Afortunadamente lograron esquivarlo y finalmente, después de muchas trabas, después de muchos problemas, lograron llegar Miriam y su hermana con doña Chela. Y curiosamente, en cuanto ella entró a la casa de esta señora, de esta chamana, en cuanto la vio a la señora, le dijo, voy a citar textualmente, qué desgraciada gente, mira cómo te tienen, tú no te metes con nadie y aún así ve cómo te traen. Porque te digo que ella ya se veía físicamente mal. O sea, ella se veía pálida, muy delgada, porque había perdido mucha sangre y había perdido muchos fluidos durante ese más de un mes que llevaba con el periodo. Ella, como tratando de no... creyendo todavía un poco que a lo mejor esta señora era una charlatana y quería como hacerla caer en ese juego, ella como que se mantuvo al margen y sin inmutarse por lo que le dijo doña Chela, ella nada más le dijo, mi hermana dice que quiere verme, ¿no? Y dijo, ok. Y así en resumen, y aquí está lo curioso porque Miriam no le había platicado sobre esta tal Lisbeth, sobre su supuesta amiga, no le había platicado a nadie de la familia, ni a su mamá, ni a su hermana, a nadie. O sea, era de esas cosas que tú te guardas porque para ti no tienen importancia, ¿no? Cuando te empieza a caer mal un amigo, o que empieza a tener problemas con un amigo, con un ex, con un compañero de trabajo, hay veces que no le platicamos a nadie porque son cosas mundanas, son cosas incluso sin importancia, que muchas veces creemos que se van a resolver solas. Así que no había manera que la hermana
le hubiera platicado a doña Chela de su situación con Lisbeth, de todo este pedo de que le empezaba a caer mal y que empezaba a tener actitudes que no le caían bien, nadie sabía, solamente ella. Y aún así, doña Chela le dijo, así en resumen, que ella veía que había una mujer que la había embrujado porque se sentía atraída física y sexualmente por Miriam, pero que como Miriam no era lesbiana, no era homosexual, pues esta otra mujer sabía que no podía estar con ella. Así que como a ella no le gustaban las mujeres, cayó en la desesperación sabiendo que Miriam nunca le iba a hacer caso y por eso empezó a trabajarla con brujería para alejarle a los pretendientes hombres que Miriam tenía y además le dijo doña Chela a Miriam que esta mujer, así como para que se diera cuenta de quién era, le dijo que se le insinuaba que se fueran a vivir juntas y que le quería provocar o un accidente o una enfermedad. Ya en dado caso de que los pretendientes no se pudieran alejar, porque la visión que tenía esta persona que le estaba haciendo daño era la típica visión tóxica: si no es mía, no va a ser de nadie más, ¿no? Entonces de ahí le empezó a hacer todo clic en la cabeza a Miriam y dijo, ok, creo que están hablando de Lisbeth, lo cual se le hizo muy raro porque que ella supiera, Lisbeth no era lesbiana, era heterosexual. Pero ella dijo, bueno, eso es lo que ella me dijo, pero no le conozco ningún novio, así que puede ser que sí sea esta persona que me está haciendo daño, que doña Chela está viendo en las cartas o no sé dónde, lo está viendo, creo que es ella, o sea, la que me está haciendo daño, la que me está provocando esta enfermedad en el flujo menstrual, que llevo más de un mes menstruando, este accidente que casi tengo ahorita, el hecho de que mis pretendientes hombres se me hayan ido de la nada. Creo que todo esto tiene que ver con esta Lisbeth, ¿no? Y a continuación, mientras Miriam conectaba todos estos hilos en su cabeza y decía, mierda, creo que lo que está diciendo esta señora es verdad, que te repito, no había manera de que la estuviera estafando porque ni la hermana sabía, y la hermana era el único contacto que tenía, pues, el único vínculo que había, ¿no?, entre doña Chela y Miriam, y dijo, creo que es verdad lo que me está diciendo, porque ella no le mencionó nada, o sea, no le dijo lo del flujo menstrual, y recordemos que la hermana tampoco sabía, porque la mamá apenas había enterado ese mismo día en la mañana, o sea, no había manera que de alguna manera doña Chela se hubiera enterado, o sea, ella le estaba diciendo todo lo que estaba ocurriendo, se lo estaba diciendo, y Miriam pues muy, muy impresionada de cómo lo supo. Pero lo más aterrador, lo más impresionante ocurrió cuando platicando ahí en el consultorio, ¿no?, en la sala de doña Chela, de repente le dice doña Chela a Miriam, es que esta mujer que te está haciendo esto te tiene vigilada. Y en eso dice Miriam que ella vio claramente una sombra oscura o una figura muy oscura, pequeña, que corrió entre unas cajas que tenía ahí la señora. Y ella dice que no vio bien, que vio perfectamente la figura correr. Doña Chela no dijo nada, pero que ella dijo, ¿qué es eso? Porque fue justo cuando la señora dijo, te tienen vigilada, esa cosa corrió. Algo que te dio una figura pequeña, que ella distinguió, una figura negra. Y ella quiso creer en ese momento, que dijo, a lo mejor es una rata, o a lo mejor esa señora tiene gatos y el gato corrió. No tuvo el valor de pararse a ver qué era. Sin embargo, ella traía un collar. Miriam traía puesto un collar que le enseñó a doña Chela. Y le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que traes puesto? Y era un dije, un collar que Lisbeth le había regalado, según ella, como una protección. Este dije, cabe aclarar, era de un duende, o ella le dijo que era de un duende, y que según ella era para protección. Pero doña Chela le dijo que no era de protección, que justamente ese objeto era el que esta mujer utilizaba para tenerla vigilada, dándole a entender como que esa figura que acababa de correr, que ambas vieron, pero que doña Chela no quiso como darle mucha importancia, estaba conectada a ese dije, y era la manera en cómo la tenía vigilada Lisbeth, obviamente una manera sobrenatural, ¿no?, parte de la brujería. Y incluso Miriam dijo, sí, tiene sentido, porque cuando no usaba el collar, o el dije, Lisbeth se enojaba mucho y le decía, ponte lo que te digo que es para protección y no sé qué. Pero ahora que sabía que no era para protección, entendía perfectamente por qué esta mujer asquerosa se enojaba cuando no traía puesto el dije, porque no podía vigilarla de esa forma. Pero dice Miriam que la cereza del pastel, el clímax de esta historia de brujería real, ocurrió cuando, ya después de la plática, de decirle todo lo que pasaba, de darse una mejor idea a doña Chela de lo que estaba pasando, le dijo, levántate, y le empezó a hacer una limpia. Pero durante la limpia empezó a tener Miriam una hemorragia bastante considerable, una hemorragia pues de su zona íntima. Le estaba bajando un flujo
abundante y que no se detenía. Y ahí fue cuando ella se espantó. Incluso la señora doña Chela también se asustó bastante. Aunque intentó tranquilizarla, no paraba el flujo. Los pantalones de Miriam estaban completamente rojos, bañados de flujo menstrual, ¿no? Le dijo, tú cálmate, no pasa nada. Le gritó a la hermana que estaba en la sala, afuera del consultorio, y se la llevó. La hermana se llevó a Miriam a urgencias, al hospital, pero antes de que se fuera, doña Chela le dijo, tranquila, cálmate, no va a pasar nada, esto es parte de, y tú vas a saber quién te está haciendo esto en la forma en la que te contesten los mensajes. Eso fue lo que le dijo la señora. Tú vas a saber quién te está haciendo esto por la forma en que te contesten los mensajes. En ese momento Miriam no entendió a qué se refería, pero más adelante lo entendería. Llegaron a urgencias, Miriam y su hermana la pasaron, les dijeron qué estaba pasando, vieron que tenía el pantalón todo ensangrentado y dijeron pásale. Y de hecho menciona Miriam que los doctores de ahí de urgencias pensaron que estaba teniendo un aborto, a lo cual ella sabía que era imposible, porque estaba 100% segura que no estaba embarazada. Entonces dijo, un aborto no, ni de chiste puede ser un aborto, pero he tenido este flujo que me lleva ya más de un mes, lo cual no es normal, bla, 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 ¿no? Y pues bueno, los doctores la pasaron, la revisaron, la analizaron y en efecto vieron que no estaba embarazada. Pero tampoco pudieron encontrar cuál era el problema con Miriam. O sea, dijeron, ok, no es un aborto porque no estabas embarazada, pero no sabemos qué es. Lo único que la doctora de ahí del centro de urgencias pudo hacer fue darle anticonceptivos para cortar del flujo y listo. Fue lo único que pudo hacer. Eso, te repito, fue un viernes ya en la tarde, después de la cita con doña Chela, pasó el fin de semana y el lunes Miriam tuvo cita con su ginecólogo. Llegó y el ginecólogo, al igual que los doctores de urgencias, no pudo determinar qué era lo que pasaba con Miriam. O sea, simplemente le dijo, no tengo una explicación para lo que te pasó. Es anormal que pase esto, pero a grosso modo lo que le explicó el doctor fue que se le habían juntado 2 ciclos menstruales en uno solo, lo cual pues es muy muy raro que pase. Le dijo, no sé por qué pasó, pero parece ser que eso te pasó. O sea, tu siguiente ciclo se te adelantó un mes y se pegó al otro ciclo, lo cual es pues prácticamente imposible, pero pues te sucedió, ni modo. Pero ya se le había calmado un poco más, por lo menos con lo que le habían mandado en urgencias. Entonces el doctor le dijo, bueno, síguete tomando esto, bla, bla, bla. Y bueno, ya, finalmente la logró sacar de eso. A la conclusión que llegó el ginecólogo, la única como explicación que pudo dar fue que fue por un caso de estrés, por estar haciendo la tesis de la maestría y todo esto. Pero pues bueno, o sea, nada más fue lo único que pudo decir. Obviamente la ciencia no pudo explicar este caso que le estaba ocurriendo a Miriam. Y luego ya Miriam, con el pasar de los días, de las semanas, confirmó en efecto, después de que ella, recordemos que ella era una chica de ciencias, estudiada, que estaba haciendo una maestría, digo, no menciona en qué, pero estaba muy bien escrito lo que me mandó, así que sí, en efecto veo que es una chica estudiada, una chica que pone por encima la razón, la ciencia, ¿no? Esas explicaciones racionales científicas, pero en este caso que la ciencia no pudo explicar qué era lo que le pasaba, entonces dijo, ok, vamos a voltear a la otra posibilidad, a las explicaciones que me está dando esta señora doña Chela, ¿no? Y pues bueno, lo empezó a ver por ahí y en efecto ella cree que aparte de lo que le estaba haciendo la brujería, el trabajo de brujería que le estaba haciendo esta mujer Lisbeth, esta supuesta amiga, ella cree que también había un cierto efecto en ella cada vez que Lisbeth tiraba la mierda, ¿no? Que hablaba mierda de personas con ella, ¿no? Que se la pasaba quejándose y Miriam no podía hacer otra cosa más que escucharla y a ella le caía muy mal eso. Ella cree que tuvo algo que ver, ¿no? Lisbeth era una de estas famosas vampiras energéticas o vampiresas energéticas. Muchas personas creen que lo de vampiros energéticos es algo mitológico, ¿no? O algo como más fantasioso. Mucha gente piensa que el vampiro energético es como lo que se ve en la película de Doctor Sueño, basado en un libro de Stephen King, que son vampiros que en vez de beber sangre beben como la energía vital de las personas. No, eso no es un vampiro energético. Un vampiro energético es como Lisbeth, de estas personas que caen mal, que son pesadas, que no tienen nada bueno que decir, que se la pasan quejándose de su vida, de otras personas, y esa mierda que tiran salpica, porque siempre agarran a una persona que normalmente es más tranquila, incluso más, a lo mejor más débil emocionalmente que ella, como que intentan doblegar, que intentan dominar, y justamente es lo que Lisbeth quería hacer con Miriam. Agarran siempre a una persona así, por ejemplo, alguien como yo que soy un poco grosero, la verdad, que sí, en mi día a día sí soy como muy transparente, como incluso grosero. No agarran personas como yo, sino más bien agarran gente
pues que es como gente muy educada, muy linda, muy tranquila, porque saben que esas personas no les van a decir que no. O sea, si les dicen, oye, podemos platicar porque me está pasando esto, esa persona le va a decir que sí, porque es buena persona. Seguramente es el caso de Miriam. Y Miriam en un momento a lo mejor lo hacía de manera desinteresada como una amiga, pero después ya ni siquiera ella pudo soportar toda la mierda que tiraba Lisbeth. Entonces ella sí siente que pues esta vampiresa energética que la dejaba agotada después de esas conversaciones. Además dice que le contaba chismes, o sea, que le decía, es que tal persona de la universidad dice esto de ti. O sea, le decía a Miriam. Y Miriam después se enteró que era mentira. O sea, que esos chismes no existían. Que literalmente Lisbeth decía todo eso para ir alejando a Miriam de la gente hasta que se quedara sola y no tuviera a nadie más que a Lisbeth. Porque Lisbeth la quería para ella. A Miriam, porque recordemos que le gustaba, se sentía atraída física y sexualmente por ella, pero Miriam pues no era lesbiana, así que no podía sentirse atraída por Lisbeth. Entonces sí era bastante enfermo este pedo. Además, ya haciendo cuentas de lo que le había dicho doña Chela, que le decía, no, pues es que está buscando, ella hace esto y esto y esto, cayó en cuenta Miriam que sí, que muchas veces Lisbeth le había dicho, vámonos de vacaciones a la playa, pero solo tú y yo, y no le digas a nadie, o vámonos a vivir juntas, o cosas así, o sea, cosas como que a ella no le latían, a Miriam no le latían, no era una aventura de amigas, de, vamos a hacer esto y no le decimos a nadie, no, era más bien como con malicia, como con cizaña, como cuando un hombre se quiere como propasar con una mujer y se nota que tiene intenciones ocultas, lo mismo, o sea, esta mujer estaba actuando de la misma manera con Miriam, o sea, quería seducirla, pero por las malas, y eso era lo que allá Miriam como que empezó a presentir, y por eso ya no le caía bien esta mujer, además de que era bastante despreciable, por lo que nos platica. Y me pone Miriam, ¿recuerdas de lo que me dijo doña Chela de tú te vas a dar cuenta de quién te está haciendo esto por cómo te contesten los mensajes? Sí se dio cuenta y confirmó, si estando con doña Chela por todo lo que le decía dijo, es Lisbeth, lo confirmó cuando ese día que regresó de urgencias, que ya estaba bien, que ya estaba tranquila, recordemos que era su cumpleaños, pero por lo mismo de que se tuvo que ir a urgencias, canceló la reunión, la pequeña fiesta que tenía, la canceló, pero no dijo nada, no dijo por qué, o sea, en el grupo de WhatsApp les puso, oigan, no voy a hacer mi fiesta de cumpleaños, mejor festejamos otro día. Fue lo único que puso, no puso por qué y no le había dicho a nadie. La única que sabía que había estado en urgencias eran su mamá y su hermana y doña Chela, nadie más. Pero cuando mandó ese mensaje al grupo, por mensaje individual, Lisbeth le mandó mensaje y le decía esto. Voy a citar textualmente lo que puso esta tipa. Ay, qué mal que se cancela todo. Yo estaba pensando en no ir porque el COVID está muy fuerte y no es momento para hacer reuniones. Pero que estés bien. Ojalá te recuperes pronto. Te quiero mucho. Esto fue lo que le puso Lisbeth cuando canceló la fiesta a Miriam. Pero Miriam nunca dijo cancelé porque estoy enferma, cancelé porque me pasó tal. No, solo dijo no voy a hacer la fiesta este fin de semana. Fue lo único que ella dijo. Entonces ahí le confirmó el hecho de que ella le dijera, ojalá te recuperes pronto, como si ya supiera que estaba enferma o que le estaba pasando algo, le confirmó que en efecto era ella la que le estaba haciendo brujería hace un año a su supuesta amiga. Dice que después de eso como que todo se empezó a arreglar después de la limpia que le hizo doña Chela y aparte ahora que ella sabía la verdad, Miriam se fue alejando poco a poco de Lisbeth y dice que Lisbeth como que sí se enojaba, el hecho de que fuera poniendo barreras entre ellas, de que se alejara, de que ya no le hablara, la fue enojando y que un día de plano Lisbeth agarró un pretexto, una situación de lo más estúpida, se enojó, se gritoneó con ella y se fue. O sea, pero Miriam así como de, ¿qué pedo, no? O sea, Miriam tranquila, la otra loca fue la que se puso a gritonear así de la nada y se fue y afortunadamente le dejó de hablar. Y menciona Miriam que lo que le dejó de lección esta experiencia con esta supuesta falsa amiga que no buscaba una amistad sino algo que Miriam no quería, algo más allá, y que lo quería conseguir por medio de brujería, es que ya no confía en nadie. Después de esta experiencia ella decidió ya no confiar en nadie que no conozca hasta que esa persona se logre ganar su confianza, porque ella menciona que Lisbeth, si bien sí era estas personas, te digo, estos vampiros energéticos que se quejan, se la pasan quejándose de su vida todo el tiempo y no tienen nada amable que decir hacia nadie nunca, a pesar de eso se suponía que era una buena persona. O sea, no era una persona grosera, a lo mejor con la gente en su cara no era grosera. Dice que ella la veía como alguien que no mataría ni a una mosca, y aún así literalmente le tenía hecho un trabajo de brujería muy grave que tarde o temprano le iba a mandar o al hospital o a la morgue, según lo que dijo doña Chela, porque es lo que ella quería. Si no era para ella, si no era para Lisbeth, no iba a ser para nadie. Primero la quería alejar, dejarla completamente sola, y si eso no funcionaba, pues a la morgue o al hospital. Por eso se estaba poniendo mal esta Miriam.
nuestra amiga Miriam. Y fue gracias a la hermana, bueno, gracias a doña Chela, que se dio cuenta y le hizo esta limpia y afortunadamente logró sacar de su vida a esta porquería humana, que aquí le dijimos Lisbeth, pero bueno, yo sí conozco su nombre real. Muchísimas gracias, mi querida amiga Miriam. Ella menciona que sigue yendo a sus chequeos médicos con su ginecólogo, lo cual yo aplaudo enormemente, porque sí está bien. Yo entiendo que hay cosas que a lo mejor la medicina no, o la ciencia no va a poder explicar, o a veces hay situaciones en las que uno busca una segunda opinión. Y está bien que cada quien vaya de acuerdo a sus creencias a buscar pues remedios secundarios, ¿no? La famosa medicina homeopática o la medicina alternativa. En este caso, que fue con una señora de tarot a que le hicieron una limpia. Está bien que hagan eso si creen en eso, pero también no dejen de lado la medicina, la ciencia real, ¿no? La medicina real, no la dejen de lado. En este caso, Miriam está más al pendiente, no menciona si sigue yendo con doña Chela, pero por lo menos la hermana, que sí va frecuentemente, tiene pues este acercamiento. Entonces cualquier cosa mala que vea por ahí, pues sabe que puede regresar con ella porque sí le ayudó. O sea, en su caso sí no era una charlatana. Doña Chela sí era una mujer con este don de la clarividencia, ¿no? Y además la logró ayudar. Sin embargo, hay cosas que, pues por ejemplo, doña Chela, de hecho, vean ahí, doña Chela, Miriam empieza a tener este sangrado, esta hemorragia, estando con doña Chela. Y doña Chela no fue como que le dio un remedio, prendió una vela y la curó. No, o sea, ella le hizo la limpia, pero cuando empezó a tener la hemorragia, se la llevaron a urgencias. Porque hay cosas que un médico no puede hacer, y hay cosas que un chamán o un brujo, como quieras llamarlo, no puede hacer. Así que sí está bien que vayan con brujos, con chamanes, con tarotistas, pero también vayan en este tipo de situaciones con un médico real, ¿no? Con alguien de ciencia, y tengan las dos opciones, las dos opiniones. Eso es perfectamente válido. Así que yo aplaudo mucho eso, mi querida amiga Miriam, que sigas yendo al ginecólogo y que todavía estés con doña Chela y demás por cualquier cosa que el médico no pueda explicar, ¿no? Así que muchísimas gracias por la confianza, querida amiga Miriam. Espero que hayas podido terminar tu tesis de la mejor manera y que ya hayas terminado tu maestría o tu licenciatura, y que esta tipeja no se vuelva a acercar a ti nunca más, y nadie de esa calaña. Esperemos que te mantengas alejada de esas personas toda tu vida. Muchas gracias, amiga. Te mando un abrazo hasta San Luis Potosí. Y pues si ustedes tienen alguna experiencia similar a brujería, o al primer relato que vimos, que escuchamos, que envió nuestro amigo Cristian desde los Andes, si tienen alguno de esos relatos, no duden en mandármelos a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp 5638000345. Pueden enviarlo por escrito, por nota de voz, por video, lo que ustedes quieran, y lo escucharemos aquí en el canal, no se preocupen. Ahora vamos al primer corte del programa y regresamos al segundo bloque, donde tengo un relato o dos relatos bastante inquietantes sobre animales comportándose como humanos. Uno de los relatos favoritos de este canal desde hace un tiempo. Así que vamos rápidamente al primer corte. Aprovecha la cortinilla si necesitas poner pausa para ir a hacer otra cosa, y regresamos. Muy bien, queridos amigos, pues bienvenidos de vuelta al segundo bloque de esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, episodio número 103. Te repito, si te está gustando el episodio, dale like, compártelo con todos tus conocidos que sabes que disfrutan del terror y del misterio, de estos relatos paranormales, que hablamos de todo. Aquí no saben que no es un canal que únicamente hablamos de una cosa. Hablamos de vampiros, que bueno, tiene mucho que no hablamos de vampiros. Voy a buscar algún tema vampírico. Hablamos de vampiros, hablamos de ghouls, de wendigos, de nahuales, de brujería, de alienígenas, que es lo que a mí más me gusta, de entidades o seres que vienen de otros mundos, de viajes dimensionales, de todo lo que sea paranormal, sobrenatural, inexplicable, de todo eso hablamos. Así que si conoces a algún familiar, algún amigo que les gusten estos temas, no dudes en compartir este canal con ellos para que se la pasen bien. También comparte con ellos y sígueme también tú en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Hay contenido de todo tipo. Por eso, sí, más que youtuber, sí me gusta que me digan más creador de contenido, porque no nada más subo contenido aquí a YouTube. Estoy subiendo cosas a Instagram, estoy subiendo cosas a TikTok, a Facebook no tanto, pero también subo a Facebook. En Spotify subo el podcast, hago los audiolibros de repente. Están mis libros que puedes comprar los dos, tanto Demonios de Luna Llena como La Orden de Camazotz en Amazon, que por cierto, muchas gracias porque le está yendo muy muy bien a La Orden de Camazotz. Le está yendo mucho mejor de lo que le fue hace un año a Demonios de Luna Llena, que también le fue muy bien, así que muchas
muchas gracias. De hecho, planeo que el especial de Halloween de este año quizás sean 2 emisiones en directo. Saben que siempre hacemos un especial de Halloween. Todavía tengo que planear el de este año, que bueno, probablemente no caiga en el 30 de octubre, porque el 30 de octubre yo voy a estar en la mole que va a estar aquí en World Trade Center, aquí en Ciudad de México. Entonces no sé a qué hora vaya a regresar, por eso no me quiero comprometer a hacer algo el 30 de octubre, pero probablemente el día 29 de octubre, el día viernes, si haga algo, y a lo mejor esa misma semana, el jueves o el miércoles, hacemos otra. Y parte de ese especial de Halloween que quiero hacer es platicar con spoilers y responder preguntas que ustedes tengan sobre la Orden de Camazotz, porque los que lo estén leyendo verán que hay cositas que quedan como la duda, y esas dudas serán resueltas en libros próximos. De hecho, ya quiero ponerme a trabajar en mi próximo libro, que es la secuela, la conclusión de la serie que inicié y terminé este año en el formato de podcast del Jaguar que cayó de las estrellas. Los que escucharon el audiolibro, que está aquí en Spotify y en YouTube, si lo quieres buscar, está por ahí, búscalo como El relato del gato. El vampiro, el hombre y el dios murciélago, si no me equivoco, le puse. Es un capítulo preludio a la Orden de Camazotz. Es un mini audiolibro que yo escribí, narré y edité, y está aquí tanto en YouTube como en Spotify, te repito. Ahí los que lo hayan escuchado saben que aparece el Zulum, el antagonista y a la vez protagonista de esa serie que escribí en formato sonoro de El jaguar que cayó de las estrellas. Y cuando terminó esa serie, muchos me dijeron: dime por favor que ese no es el final. Y no es el final. Sí va a haber una conclusión, una segunda parte de la historia, pero que va a salir en formato de novela corta. Yo quiero que salga para diciembre de este año, pero no sé si lo vaya a lograr. Si es una novela corta, creo que lo puedo lograr, pero si no lo es, si es una novela un poco más larga, a lo mejor sale hasta inicios del siguiente año, de 2023, y el próximo año también ya el libro que sale el próximo año ya está escrito. Nada más es cuestión de que pase por un proceso de edición profesional con mi editor, es cuestión de que lo platiquemos, que a lo mejor hago algunos cambios en esa historia, pero ya está escrito el libro. Y para los que estén leyendo la Orden de Camazotz, tal vez ya saben a qué me refiero. Y solamente les diré que tiene que ver con el personaje de Beba y con el personaje de Draco. Y si ya les dije estos nombres y ya están leyendo el libro, saben a qué me refiero y saben de qué va a tratar el libro que sale el próximo año. Así que el próximo año probablemente tengan 2 libros escritos por mí, uno más corto, el otro va a ser muy muy interesante y les va a gustar mucho. Pero bueno, también síganme en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, sobre todo en este mes que voy a estar platicando de puras cosas de terror. Así que bueno, ahora sí demos inicio de manera oficial al segundo bloque con este relato que me envía un amigo anónimo, que me lo envió por WhatsApp. Incluso me mandó algunas pruebas en fotografía. De hecho me mandó varias fotografías, nada más que muchas vienen movidas, pero las que les voy a estar mostrando aquí en pantalla son las relevantes, sobre todo la última. Si estás escuchando esto en Spotify o en iVoox y obviamente no tienes imagen, ve a mi cuenta de Instagram @elgrimorioderix o a mi página de Facebook, donde voy a estar subiendo las fotos de referencia, así como lo hice la semana pasada. Así que bueno, ¿cómo se llama esta historia? Perros actuando como humanos, o más bien como gángsters. Y te digo, este chico no me deja su nombre, pero bueno, vamos a llamarle Jesús. Vamos a llamarle Jesús a nuestro amigo. Este relato, bueno, yo lo abrí anoche, yo estoy a 2 de octubre, no, fue creo que el 31, el último día de septiembre. Yo abrí este relato, él me lo mandó creo que esa misma semana, o sea, la última semana de septiembre fue lo que ocurrió, o sea, acaba de ocurrir esto que les voy a contar ahorita. Bueno, para ustedes ya pasó una semana más, pero yo estoy grabando esto el 2 de octubre y pues bueno, esto acaba de ocurrir prácticamente ahorita. Menciona a nuestro amigo Jesús que todo el mes pasado, todo el mes de septiembre, a él le tocó salir de trabajar los domingos ya muy tarde, ya de noche. Entonces él tenía que, como vivía lejos de donde trabajaba, bueno, vive lejos de donde trabaja porque sigue trabajando ahí, y de hecho él menciona que desde que tuvo esta experiencia va con el celular en la mano y atento para tomar video y fotografía si es que algo pasa, y por eso pudo mandarme las fotografías que te voy a mostrar más adelante. Es que como el camino era muy largo, él tenía que atravesar uno de estos puentes peatonales que, o sea, tú vas por la banqueta, subes al puente y pasas por arriba de las vías, ¿no? De por donde pasan los coches, y ya cruzas la calle, por así decirlo, pero por arriba. Entonces él tenía que pasar uno de estos puentes para llegar al transporte público, para llegar a su casa. Dice que cuando iban, una de las noches, te repito, últimos días de septiembre de este año 2022, él subió el puente, iba saliendo muy tarde ya a trabajar un domingo, y como 5 metros adelante de él venía una pareja, un chavo y una chavita, y los tres al mismo tiempo. Él venía, te digo, nuestro amigo Jesús venía unos metros atrás de ellos, pero los tres al mismo tiempo se dieron cuenta
que más allá, ya estando encima del puente, ya estando sobre el puente, se dieron cuenta que más allá había un grupo de varios perros callejeros y eran bastantes, digo, no es muy probable que perros callejeros te ataquen. O sea, yo nunca he sabido. Digo, no es imposible, sí ha pasado. Pero normalmente los perros callejeros andan solos. A menos que pases por un lote baldío o algo por el estilo. En este caso lo que les resultó extraño es que en el puente, sobre el puente, había un grupo de varios perros. Alrededor de 10 perros. Y ahí sí como que les dio miedo porque dijeron, bueno, envalentonados y aparte aquí de noche y completamente solos, no estaban pasando coches, no había otras personas, ya era muy tarde y aparte era domingo. Las únicas personas que se veían eran esta pareja y nuestro amigo Jesús. Entonces, al ver a los perros, tanto la pareja como él tomaron sus precauciones, se pegaron del otro lado del puente y el chico, el que iba adelante, nada más abrazó a su novia como para protegerla en caso de que alguno de los perros intentara aventarse o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siguieron caminando como con cierto recelo, tanto la pareja como Jesús, pero ya cuando pasaron por ahí, los perros, unos 3 perros del grupo, sí como que le cerraron el paso a esta pareja. Entonces, bueno, él dice, nuestro amigo Jesús, que se quedó como pasmado, dijo, verga, ¿qué hago? O sea, porque sí, los perros no lo atacaron, pero sí como que lo empezaron a seguir de manera algo hostil. O sea, como cuando un perro cuando te va a atacar, no es como en las películas que te empieza a gruñir y te empieza a ladrar. Más bien te empiezan a ver como con ciertas señales que los que hemos tenido perros sabemos cuáles son. Abren los ojos, paran las orejas, arrugan la frente, levantan la cola. Se empiezan a mover como más lento primero para después brincar, como que están calculando la distancia. Así estaban actuando estos perros. No estaban gruñendo, no estaban ladrando, no hicieron ruido, pero se veía que querían atacar al chico. Entonces el chico como que nada más apretó a la novia, apretó el paso y siguió caminando. Y nuestro amigo dudó si regresarse o si seguir adelante porque él estaba a mitad del camino. Y dijo, bueno, me voy a aventar, me voy a arriesgar. Y siguió caminando atrás de ellos. Siguen caminando. Había más perros del otro lado del puente, o sea, ya para bajar las escaleras y cruzar, llegar a la otra calle, digamos, a la banqueta de enfrente, había otro grupo de perros. O sea, es una jauría bastante grande. Entonces estaban ahí esos perros. Dejaron pasar a la pareja, él cree que porque eran 2 y como que los perros intuyeron así de entre 2 sí nos pueden dar en la madre, pero él al que venía solo sí se le quisieron echar encima a estos perros y estuvo bastante aterrador lo que pasó. Dice nuestro amigo que ahí cuando pasó la pareja, ahora le tocaba el pasar y le empezaron a gruñir los perros y allá él se espantó. Pero después vio que no le gruñían a él, sino que hacia donde él se dirigía venía subiendo un señor que parecía como que el señor se había regresado y traía una piedra en la mano porque él vio a los perros y oyó que estaban gruñendo. Entonces el señor pasó con la piedra como en lo alto para como amenazando a los perros y en caso de que alguno se la aventara, pues soltarle la pedrada, ¿no? Era una piedra grande. Entonces al señor le estaban gruñendo, pero no le hicieron nada por miedo. Entonces pasa nuestro amigo Jesús y al mismo tiempo por donde venía el señor siguió, no le hicieron nada, siguió digamos hacia el otro lado y en eso pasa otro chico. Un chico más o menos de la edad de Jesús que venía en sentido contrario a él. Entonces casi que ellos se encontraron y estaban juntos en donde estaban estos perros gruñendo que no dejaban bajar las escaleras para llegar a la otra calle, por así decirlo. Entonces menciona Jesús que ahí uno de los perros, que él cree que era como el alfa. Para empezar, cabe aclarar que estos perros callejeros no eran como los perros callejeros que normalmente vemos. Normalmente los perros callejeros son chiquitos, son flacos, ¿no? Porque son mestizos. Pero en este caso dice que sí eran perros grandes y ahorita van a ver que sí son perros grandes. No eran del tamaño de un beagle, por ejemplo. Eran del tamaño de un labrador para arriba. Eran perros grandes en general, los de esta jauría. Entonces dice que el que él piensa que era como el perro alfa, porque era como el que les daba las órdenes, da un gruñido, pero dice que este gruñido fue extraño, que sonó como si hubiera dicho una palabra, como si, no una palabra en español, menciona él, sino que como que estos animales ya tenían un sistema de comunicación entre ellos, un sistema complejo, que consistía en gruñidos y ladridos, pero algo muy complejo, algo que él jamás había visto ni escuchado. Entonces dice que cuando le dio esta orden, o este gruñido, esta orden entre comillas, a los demás perros, los perros voltearon a ver a Jesús, dejaron ir al otro chico
y a Jesús lo empezaron a seguir dos perros, empezaron a seguirlo todo el grupo, pero él empezó a caminar más rápido para que no lo alcanzaran, pero del todo el grupo de perros, dos se adelantan y dice que lo empiezan a rodear, o sea, que iba uno de cada lado, como si fueran gángsters, como si fueran asaltantes, así iba un perro de cada lado de él, que le iban a cerrar el paso, y atrás de él venían todos los demás, y seguramente más adelante del otro lado de la banqueta había otros, o sea, estaba bloqueado por todos lados, literal como si fuera, en vez de estar huyendo de perros, estuviera huyendo de asaltantes o de delincuentes. Era algo muy extraño, o sea, estos perros estaban teniendo un comportamiento bastante extraño, bastante curioso que él nunca había visto, al menos no en la ciudad con perros callejeros. Y pues bueno, él siguió caminando, ya estaba más asustado. Él traía los audífonos, pero dice que incluso con los audífonos y con la música, él escuchaba los gruñidos. Entonces cuando ya vio que esto estaba muy raro, menciona que pausó la música y los escuchaba. Te digo, estos gruñidos que él menciona que ya no eran gruñidos como cuando los perros se pelean, los perros en la calle, ya no sonaban así. Dice que eran como cuchicheos. La manera en cómo gruñían, los sonidos que emitían estos perros eran como si se susurraran palabras u órdenes. Te digo, no en español, no estaban hablando en español, pero se estaban comunicando ya de una manera más compleja en la que se comunican los perros normalmente. Y él ya estaba bastante asustado. Lo único que hizo fue caminar más a prisa, pero aún así estos dos perros que venían como escoltándolo también apretaron el paso y los otros que venían atrás no se detuvieron en ningún momento. Hasta que él ya llegó a las escaleras para bajar y llegar a la calle de enfrente. O sea, todo esto fue en el trayecto que atravesó el puente. Ya cuando llegó a las escaleras hacia donde él iba, hacia su casa, digamos, dice que justo cuando él venía bajando, una chica venía subiendo en sentido contrario. O sea, ella venía hacia donde él venía. Entonces dice que él escuchó que la chava venía hablando por teléfono y que le dijo a alguien: espérame, déjame regresar porque aquí hay unos perros y no me vayan a morder. O sea, la chava fue más inteligente porque ella los vio, como los vio más cerca. Ella en cuanto los vio dijo: me voy a regresar, no voy a subir el puente, prefiero rodear, no me vayan a atacar estos perros aquí aparte sola y en el pinche puente para donde corro, ¿no? Entonces se regresa a las escaleras y él también aprovecha y se baja con ella prácticamente, cada quien por su lado, y él menciona que ya estando acompañado, pues ya a los perros como que les dio miedo, porque cuando bajó las escaleras y ya estaban en la acera, la chava y él, cada quien se fue por su lado, pero él volteó para atrás y los perros ya no lo estaban siguiendo. Dice que ya no vio para dónde se fueron, si se quedaron en el puente, si se regresaron, ya no vio. El punto es que él, como vio que ya no lo seguían, se puso contento, se tranquilizó, y pues bueno, él menciona que, como digo muchas veces, los finales de las historias reales tienen finales anticlimáticos, ¿no? Aquí afortunadamente ya no pasó nada, simplemente fue el miedo y el morbo, ¿no? La inquietud, pues sí, esto tan perturbador, tan inquietante que fue el caminar rodeado por estos animales que no actuaban como animales. Fue algo muy, muy, muy curioso y pues bueno, ¿no? Fue aterrador y hasta ahí quedó. El chiste es que el día que me envió este relato, que te digo que fue más o menos el último día de septiembre, 1 de octubre, este chico volvió a pasar por ahí, nada más que ya más temprano, y mandó este clip que les voy a poner ahorita aquí en pantalla. Más o menos esta es la zona por donde está cruzando hace una semana precisamente. Y aquí es donde cambia de dirección, atraviesa sobre la calle y aquí es donde baja principalmente. En el clip no se ve mucho realmente, más que cómo es un poco el lugar, pero una vez que llegó del otro lado del puente, tomó esta fotografía que estás viendo aquí en pantalla y se ven en esa fotografía a varios de los perros con los que tuvo esta experiencia en la noche anterior. Y dice que más adelante habían otros 3 perros, o sea que esta jauría, que es bastante grande, ronda este puente. No menciona a mi amigo Jesús, anónimo, este es un nombre falso. No menciona de dónde es, si es de Ciudad de México, si es de alguna otro estado de la República o si es de otra parte de América Latina, pero está bastante aterradora y curiosa esta historia. Y él menciona que este perro de color café, el que está en la fotografía, parece ser el alfa, el que él menciona, que es el que gruñe y les da como las indicaciones a los demás perros. Él cree que es el alfa, y sí, en la fotografía vemos que es como el más grandecito de todos. Menciona que en esa ocasión, que como vemos es más temprano porque no
está oscuro todavía. Recuerda que él solamente fue salía de trabajar tarde los domingos durante el mes de septiembre. Pero esto, como ya fue en octubre, ya salía más temprano, o a lo mejor fue otro día. Y aunque los perros estaban ahí, no estaban haciendo nada, no estaban en el puente, como aquella noche. Así que, ¿qué opinan ustedes? Esta simplemente es una historia real de perros callejeros que hacen todo por sobrevivir, por supervivencia, literalmente. Recordemos que los perros, aunque los que tenemos en casa son pues animales domésticos, su instinto es salvaje, son animales salvajes. Los perros que viven por ejemplo, si ustedes van a los Dínamos, del lugar que tanto hemos hablado, hay muchos perros callejeros, bueno, o que fueron callejeros y llegaron ahí y viven en estado salvaje esos perros. O sea, esos perros se comen entre sí, comen a los animales que andan por ahí, las ardillas, si encuentran algún otro animalillo por ahí, se los comen. Recordemos que los perros descienden de los lobos. Los perros en estado salvaje, o sea, si tú los dejas en la calle o en un baldío o en un bosque viviendo solos, van a ser salvajes, ¿no? Incluso los mismos, nuestros perros domésticos, a veces como que se les dispara ese estado salvaje y a veces atacan a otros perros o atacan personas o se atacan entre ellos o no sé, ¿no? O sea, o cazan palomas, ¿no? Me acuerdo que mi perra, la gran danés, las dos, cuando veían palomas les brincaban y como eran perras muy grandes, sí las agarraban y se comían a las palomas en el aire o incluso a los insectos. Había una de mis dos perras, Zafira, veía las abejas y brincaba y se comía las abejas, o sea, las atrapaba en el aire y se las comía. Y así, os digo, la perra salchicha que tengo, como esta chiquita, no puede cazar mucho, pero también de repente caza insectos. Cuando pasa algún gato, hay un gato de mi calle que siempre pasa cerca de la casa y ella se pone loca. Digo, por el tamaño no se le puede poner al tú por tú, pero sí le ladra y le gruñe, ¿no? Y la otra era mucho más agresiva, ¿no? La gran danés que tenía. Entonces, pues sí, o sea, los perros son animales salvajes. ¿Será que estos perros son perros normales que están actuando por supervivencia? ¿O en efecto serán animales que están actuando como humanos? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo abajo en la caja de comentarios. Y muchas gracias a mi amigo anónimo, que lo llamamos Jesús, por haber compartido esta historia bastante interesante que prácticamente acaba de ocurrir y que sigue ocurriendo. Así que estaré al pendiente del WhatsApp a ver si me manda alguna otra actualización, porque como nos dijo él, desde que tuvo esta experiencia, cada que pasa por ese lugar lleva el celular a la mano y listo para tomar fotos o videos en caso de que vuelva a ver algo así curioso como lo que vio en aquella ocasión. Siempre con mucho cuidado, amigo, pero muchas gracias. Ahora pasemos al segundo y último relato de este segundo bloque, que lo deja una suscriptora que yo aprecio mucho porque siempre está ahí muy activa comentando en los videos, Jessica Ivonne Sujagda, espero haberlo pronunciado bien, amiga, nuestra amiga Jessica. Y este es un comentario que dejó en el episodio número 101 sobre esta historia de gatos, de este gato gigante, que por cierto muchos, incluyendo a mi amigo Kaiden, me mandó por WhatsApp un TikTok y muchos lo dejaron en los comentarios del video, de este gato, ¿cómo se llaman? Gato Maiden, creo que se llama Gato Maiden, si no me equivoco, o Gato Maine, que es una raza de gatos bastante grande que tienen como melena, por eso se llaman así. Yo ya había visto, sigo en Instagram una página de un gato así que está bastante bonito. No sé si haya podido ser, pequeño paréntesis antes de entrar al relato de hoy, referente al relato de esa ocasión, no creo que haya sido uno de esos gatos, porque esos gatos, para empezar, es una raza poco común que no anda de callejero. Es como cuando les digo muchas veces, ok, este relato pudo tener explicación, pero que fuera un perro callejero o terranova, o un gigante de los Pirineos. Esos son perros que cuestan miles de pesos, decenas de miles de pesos. No va a andar de perro callejero uno de esos animales. O sea, alguien lo agarra. Llaman tanto la atención. Para los que no sepan, un perro terranova es como un San Bernardo, pero completamente negro. Y el gigante de los Pirineos es como un San Bernardo, pero completamente blanco. Son perros muy grandes, musculosos, con mucho pelo. De hecho, Marta de Baile tenía uno. Imaginen, y ella es una mamona y es una señora de mucho dinero. Y yo que estuve metido en el mundo de los perros porque mi papá es veterinario, me llevaba a las exposiciones de perros, sé que esos perros cuestan más de 20,000 pesos. O sea, alguien que se encuentre uno de esos perros en la calle, ya sea para venderlo, para cruzarlo o simplemente para quedárselo porque están muy bonitos, se lo lleva a su casa. Lo mismo con esos gatos no son comunes. Yo nunca he visto uno en la vida real, solo los he visto en TikTok y en Instagram. Son gatos caros, o sea, un gato normal. Sé que también hay razas de gatos, no me las sé. Como no soy muy fan de los gatos, no sé las razas de gatos, pero los gatos estos que son como anaranjados son una raza. Los gatos siameses son los únicos que yo ubico, que son estos como la dama y el vagabundo. De esos puede que sí sea común encontrártelos en la calle, pero uno de estos gatos gigantes, Maiden o Maine, no me acuerdo cómo se llaman, no es común encontrártelo en la calle. No creo que haya sido uno de esos
los gatos, lo que vio nuestra amiga en Ciudad Nezahualcóyotl, del relato de la semana pasada. Pero bueno, en cuanto a eso, en ese video, nuestra amiga Jessica dejó una experiencia bastante aterradora que tiene que ver con animales actuando como humanos, y a diferencia del relato anterior que te acabo de contar de estos perros, aquí sí hay algo más en concreto, algo que sí nos deja en claro que fue un suceso paranormal y no algo extraño, sino algo más allá. Menciona nuestra amiga Jessica que cuando ella tenía como 15 años, en su familia adoptaron un gato. Cuando llegó a su casa era un gato macho ya adulto, o sea, ya estaba grande, no llegó cachorrito, o sea, llegó ya adulto. Te digo, los gatos andan de vagos. Cayó en la casa de la familia de Jessica y se lo quedaron. Y en esa época, ella estaba en primer año de prepa y dice que su rutina era que llegaba a la casa, comía, hacía su tarea, estaba ahí en la casa viendo la tele y el gato no se le despegaba. Dice que el gato, ella era la persona a la que el gato estaba más apegado de toda la familia. Y esto cabe aclarar que fue desde que ella tenía 13 años hasta los 16. O sea, después de esa experiencia, ese gato siguió en la casa con la familia durante un año más. Este gato, prácticamente la única persona de la familia que quería al gato era Jessica. Su familia siempre lo vieron como feo, siempre tenían como que les causaba cierto, no miedo, pero como cierto rechazo. Mencionan que el gato tenía comportamientos muy humanos. A veces estaba sentado, pero no como un gato, sino como persona. Se sentaba en el sillón con la columna pegada al respaldo del sillón y con el brazo sobre el descansabrazos, bueno, la pata sobre el descansabrazos, ¿no? De repente hacía cosas que no hacen los gatos. También que los gatos son más refinados que un perro, entre comillas, ¿no? Refinados entre comillas. Y de repente hacen cosas chistosas, pero este gato era demasiado extraño. Incluso menciona que en alguna ocasión su mamá le roció agua bendita al gato, ¿no? Digo algo incluso un poco gracioso ahora que me lo imagino, pero o sea, así de extraño era el animal, que incluso la mamá le aventó agua bendita en 2 ocasiones, pensando que el gato había algo mal con ese gato, algo extraño. Así pues, un día, como ella era la única que lo quería entre comillas porque siempre estaba con él y el gato la apreciaba también, dice que un día llegó de la escuela, como todas las tardes llegó de la prepa, pero en esa ocasión no venía acompañada de su hermano menor como siempre, venía completamente sola y en la casa no había nadie. Por las tardes estaban ella y el hermano solos toda la tarde y ya después llegaban sus papás y llegaban los demás familiares. Pero esa tarde el hermano se había quedado en la escuela y ella llegó sola, llegó a su habitación, dejó sus cosas, estaba en su cuarto y en eso estaba ella acostada en su cama y empieza a escuchar que en el patio se escuchaban 2 voces de señor y ella se espantó y dijo, no mames, ¿quién se nos metió a la casa? O sea, se metieron 2 güeyes, dos señores se metieron aquí y están en el patio y me van a hacer algo, saben que estoy sola. Y sabía que no eran vecinos porque su casa estaba en medio de 2. Del lado izquierdo, la casa del lado izquierdo estaba completamente deshabitada, estaba abandonada, y la casa del lado derecho no había nadie en la casa hasta la noche. O sea, ella estaba completamente sola y no había nadie a quien pedirle ayuda. Y ella dijo, a lo mejor 2 vagos o 2 delincuentes se escondieron en la casa abandonada de al lado y ahora se brincaron a la mía y quieren robar. Pero si yo estoy aquí y no hay nadie que me ayude, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces ella, asustada, pensando que había alguien en el patio, la ventana una estaba entreabierta, la otra estaba cerrada. Entonces ella se para de la cama, se asoma por la ventana para ver hacia el patio, a ver quién estaba, y oh sorpresa, los que estaban hablando ahí, hablando español, con estas voces de señores, voces normales de hombre, un hombre adulto, maduro, no eran 2 señores, 2 hombres, no eran 2 asaltantes o 2 ladrones que se habían metido. Los que estaban en el patio platicando eran su gato y otro gato, un gato que ella nunca había visto. Estaban los 2 parados en el patio, platicando en español. Y en eso, el que era su gato, el que era el gato de Jessica, voltea hacia arriba y la ve que está asomada en la ventana y ella escucha perfectamente y ve cómo mueve los labios. Su gato le dijo al otro, ¡shh! Cállate, ya nos vieron. Entonces el otro gato como que se espantó y se echó a correr, el otro gato que estaba con él, y ella pues se queda así pasmada, baja a la sala y el gato se mete, o sea, brinca por una ventana que estaba abierta y se mete a la casa como si nada, no volvió a hablar. O sea, el gato se metió como si nada hubiera pasado y Jessica así como de qué pedo, ¿no? Viendo al animal, pero el gato nunca volvió a hablar, al menos no en su presencia, pero ella escuchó claramente que ese gato estaba hablando con el otro en español y ella los vio y ellos se dieron cuenta
de que lo habían visto. A lo mejor ellos mismos sabían que si le contaba a alguien no le iban a creer, así que no se preocuparon mucho, simplemente se hicieron tontos. Y así como esta historia de nuestra amiga, hay muchas otras en TikTok, en Reddit, en Instagram, en Facebook, en YouTube, de personas que escucharon a sus gatos hablar y los gatos se hicieron tontos. En muchos de esos relatos los gatos se van y ya no regresan. En otros, como en el caso de nuestra amiga Jessica, el gato ahí se quedó. El gato vivió ahí en esa casa por lo menos un año más. No menciona si el gato murió o si se escapó, pero por lo menos un año más estuvo ahí todavía con ellos el gato, y al menos en su presencia no volvió a hablar. Pero cuando le contó a su familia, los papás como que no le creyeron, pero el hermano sí. Y el hermano le dijo: ¿ves? Por eso no me cae bien ese gato, porque ese gato habla, yo ya lo había escuchado. O sea, el hermano ya lo había oído. Entonces, pues bueno, esa historia me dejó muy impresionado, porque ya van varias historias que escuchamos de animales que hablan. Ya habíamos escuchado el caso de otra gatita, de un suscriptor cuya gatita habló, una gatita cachorra que le habló en español. Aquí ya vemos otro relato de otra suscriptora que también habló. Escuchamos los relatos del episodio 101 con estos gatos, este gato extraño gigantesco con mirada extraña medio humana, los gatos, que estos cachorritos que bueno, que nunca crecieron, que tenían un año de edad y seguían siendo del tamaño de un gato recién nacido prácticamente. Hemos escuchado el relato de esta suscriptora que su perro pastor alemán habló y lo escuchó toda la familia. En fin, en la mayoría solamente les hablan una vez. Y eso es algo muy curioso, que los animales solamente hablan una vez y no vuelven a hablar. Eso está bastante enigmático. Así que si ustedes también tienen experiencias de ustedes o de conocidos que sus mascotas hayan hablado o hayan hecho algo que no hace un animal, algo que es imposible que haga un animal, no duden en mandármelas, ya sea a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp. Así que amigos, tras haber escuchado este interesantísimo relato de mi amiga Jessica, un abrazo por cierto amiga, vamos rápidamente al segundo y último corte del programa para regresar al bloque número 3. Vamos a escuchar 3 relatos que encontré en TikTok muy interesantes referentes a nahuales y a los temblores que hay en México, y con eso cerraríamos este episodio. Así que aprovecha la cortinilla si tienes que poner pausa para ir a hacer otra cosa, y regresamos para cerrar el programa número 103 de tu podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su episodio número 103. Muchísimas gracias si llegaron hasta acá, si llegaron hasta el tercer y último bloque del programa. No olviden dejar su like si les gustó el episodio, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y compartir mi contenido con todos los conocidos que tú tengas que sean amantes del terror y del misterio. También no olvides seguirme en mis redes sociales del Grimorio de Riggs, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Suscríbete a mi canal secundario Riggs y los Amos del Multiverso. Todos los links los encuentras abajo en la descripción de este video. Si tienes una experiencia paranormal que quieras que cuente aquí en el canal, puedes mandármela ya sea por escrito, en nota de voz, en video, fotografía, video, lo que ustedes quieran. Un link me lo puedes mandar ya sea a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp 5638 000345. Y si te gustan las historias, las buenas historias de terror, si te gustan los libros de terror, la literatura de terror, si eres fanático de la literatura de vampiros y de terror cósmico de Stephen King, de H.P. Lovecraft, este libro que tengo aquí, La Orden de Camazotz, escrito por mí, sin duda es para ti. Te va a gustar muchísimo, no dudes en pedir tu ejemplar. Hay pedidos, hay entregas a todo el mundo desde Amazon.com. Y también muy importante, mi libro es exclusivo de Amazon, no lo vas a encontrar en ninguna librería, pero es incluso más fácil. Simplemente haz clic en el link que está aquí en la descripción o ve directamente a Amazon.com, escribes La Orden de Camazotz y pides el ejemplar que tú quieras, ya sea pasta dura, pasta blanda o en formato digital, en formato ebook, y ya, te va a llegar en unos cuantos días a tu casa. Y también, si quieres comprar mi primer libro, Demonios de Luna Llena, también adelante, hazlo. Ahora vamos a escuchar 2 relatos de este canal interesantísimo que hemos escuchado en muchas ocasiones, de México Inexplicable, creo que es, para que vayan a seguir esta cuenta en TikTok, que es buenísima, y siempre encuentro relatos que digo, estos los tengo que compartir con mi audiencia en el programa. No los escuché completos, saben que me gusta escucharlos con ustedes, pero sé que es sobre un cazanahuales, así que vamos a escuchar el primero de estos 2 relatos y a ver qué opinan ustedes.
Primer cazanahuales en México. Escuché un video donde alguien dice que sus abuelos fueron los primeros cazanahuales de México, pero les puedo asegurar que no fueron ellos, fue mi bisabuelo materno, y digo que fue el primero porque fue reconocido no por un pueblo, sino por la Iglesia Católica, y hasta se puede decir que ellos mismos lo entrenaron. Les cuento, toda la familia de mi bisabuelo falleció a principios de 1900 por la gripe española. Ellos eran de familia no acomodada, pero no le batallaban con el dinero, y cuando fallecen todos, se lo dejan a la iglesia, con la consigna de cuidar a mi bisabuelo, y así fue. Aunque intentaron que hiciera él vida eclesiástica, él solo terminó por educarse allí, pero jamás le interesó, pues lo suyo era cazar. Le encantaba y era el mejor para disparar en la zona. Cuando tenía 17 años, se perdió cerca de 3 días y nadie supo de él. Cuando al fin apareció, llegó lleno de heridas, casi a punto de morir. Después de curarlo, dice que estando en la sierra, vio como un pájaro enorme estaba volando bajo entre los matorrales, y por buscarlo y cazarlo, fue tras él, y logró darle una ala, y cayó, a metros de una loma, pero cuando llegó, vio solo un señor ya muy grande de edad, y él lo atacó con un cuchillo, dándolo en el hombro. Mi bisabuelo pensó que era un demonio por su apariencia y logró escapar. Cuando llegó a su campamento, trató de curarse la herida, pero fue que llegaron otros 2 pájaros enormes, y él trató de defenderse, logrando matar a uno, pero no le quedó de otra que escapar del otro, y entre riscos, cuevas y árboles estuvo avanzando y escondiéndose, hasta llegar al pueblo. El pueblo y la iglesia tenían nociones de la existencia de ellos, de los nahuales y brujos, en zonas, y bajo el apoyo de la iglesia, apenas se curó, se fue tras ellos. Al parecer la iglesia tenía algunos escritos sobre ellos, y así mi bisabuelo primero se informó, y supo que no solo eran pájaros enormes, también había pumas, tigrillos, gatos monteses, coyotes y lobos, hasta serpientes y cocodrilos, según tenían registro. Así que ya sabiendo, se lanzó tras los nahuales que lo atacaron, y estuvo detrás de ellos varios días. Fue que encontró el primero que lo atacó, pero con pistola en mano fácil lo detuvo. Ya sabiendo qué hacer, lo dejó convertirse en humano, y según eso les pregunta que si querían la gracia de Dios y su perdón, debían arrepentirse y aceptar sepultura cristiana, y a pesar que ninguno aceptaba, mi bisabuelo los enterraba y les rezaba. En un lapso de 8 meses logró eliminar al otro que faltaba, y fue cuando se corrió la voz de lo que era capaz mi bisabuelo, y por su pasado de haber sido criado en una iglesia, la gente lo buscaba. Al parecer, cosas como la peste, sequías, animales muertos y la pobreza se lo atribuían a los nahuales y brujos. Pensaban que deshaciéndose de ellos, esas temporadas y calamidades terminarían. Así estuvo mi bisabuelo por todo el norte del país cazando nahuales, hasta que al parecer en una ocasión cuentan que mi bisabuelo soñó con un nahual que le hablaba, y por medio de sueños le explicaba que los nahuales de la zona no eran malos. Fue entonces que mi bisabuelo se fue a la sierra adentro, solo con un bote de agua y algo de comida, y sin ninguna arma. No supieron de él por 3 días. Cuando al fin llegó, era un hombre diferente, y así como así dejó la actividad de cazarlos. A los 2 años se casó con mi bisabuela, y entre la familia se ha pasado la historia. Él contó que pasó esos 3 días en la sierra con una familia de nahuales, donde le explicaron todo acerca de ellos. Allí fue cuando mi bisabuelo entendió que no importa a qué Dios le reces, todos compartimos la misma casa, y si respetamos la casa y sus presentes, la paz es un regalo al final del camino. Me hubiera gustado que mi papá escuchara tus historias de nahuales, para que me dijera, si mi abuelo siguiera vivo, sin problema se hubiera echado ese. Saludos. Mi bisabuelo fue el amigos, con esta historia alucinante que nos deja esta cuenta interesantísima que les recomiendo mucho en TikTok, @MéxicoInexplicable, vayan a seguirlo. Sube contenido prácticamente diario y muchísimos videos, así que gracias, amigo. No sé si llegues a ver este episodio, pero gracias porque me encantan tus historias y siempre agarro 1 o 2 muy interesantes para compartirlas aquí en el podcast. Y ya para cerrar este episodio, amigos, traigo un relato de nuestra amiga Mar, de este canal amigo del Grimorio de Riggs, Remanchados de Terror. Vayan a seguirla a YouTube y a Instagram y a TikTok como Remanchados de Terror. Y esta historia no la he escuchado porque tengo muchas ganas de oírlo, referente a los temblores de México, porque saben que en 3 ocasiones diferentes en México ha temblado el 19 de septiembre, en 1985, en 2017 y este año. Hace menos de un mes tembló, 19 de septiembre de 2022, lo cual los científicos dicen que es una coincidencia, pero vaya, para que sean 3 ocasiones seguidas y 2 de ellas muy pegadas en el tiempo, sí está muy, porque han sido temblores fuertes, los 3. Entonces es muy interesante. Saben que yo tengo como un interés en eso de los temblores, de que hayan sido el 19 de septiembre, de hecho lo menciono aquí en mi libro, La Orden de Camasots. Y cuando vi que Mar subió este relato ocurrido durante uno de los temblores, creo que durante el del 19 de septiembre, si no me equivoco, del 17, dije, lo tenemos que escuchar en el canal y comentarlo. Así que vamos a escucharlo. No lo he escuchado yo tampoco.
TikTok. ¿Han escuchado la historia de los fantasmas que despiertan con el temblor? Pues déjenme decirles que sí pasa. Esta historia ya se las conté en YouTube el año pasado. Estoy segura que después de terminar este video te vas a ir para allá para escuchar con más detalle algunas de las conversaciones de los involucrados y otros detalles. Pero ya saben que aquí les traigo el resumen en una sola parte. Esta es la historia de Hernán, como le vamos a decir, ya que él prefirió que fuera totalmente anónimo. Cuando ocurrió el temblor del 2017, él estaba trabajando en el centro histórico y casi le da la pálida cuando se enteró que muy cerca de ahí se había caído un edificio y que por ahí estaba haciendo su servicio social su hermana. Él, bastante asustado porque no se podía comunicar con su hermana, tuvo que correr hacia donde ella estaba. Antes de llegar a su destino, se topó con este derrumbe del edificio. Vio que ya había varias personas tratando de sacar a otras desde los escombros. Y ahí, entre toda esa gente, se percató que venía caminando una mujer por la avenida, que se estaba agarrando la cabeza muy fuertemente y que venía llorando desconsoladamente. Como todos estaban demasiado ocupados en lo que estaba pasando en el derrumbe, nadie se estaba fijando en aquella mujer. Él se acercó a ella y le preguntó si necesitaba ayuda o algo. Ella le pidió que le ayudara a comunicarse a su casa porque ahí estaba su bebé, que tenía pocos meses de haber nacido y estaba muy preocupada. Debido a que las líneas estaban muertas, él le dijo que guardaba el teléfono en su celular y en cuanto pudiera llamaba a la casa para preguntar por su bebé. Bastante agradecida, esta mujer le dijo que se llamaba Minerva y que preguntara por Leticia porque ella tenía su bebé. Minutos después, Hernán se topó con su hermana y se dio cuenta de que todo estaba bien. Regresaron a casa y cuando se restablecieron las líneas, él decidió marcar a la casa de Minerva para preguntar si ella ya había llegado o qué había pasado. Cuando llamó, le contestó una mujer que en cuanto escuchó la historia le colgó inmediatamente. Hernán se sintió bastante inoportuno, puesto que sintió que a lo mejor el bebé o Minerva habían fallecido o alguien de la familia y que pues la verdad pues no le iban a estar contestando. No fue sino 3 meses después que él estaba comiendo fuera de la Ciudad de México cuando recibió una llamada y cuando vio el contacto decía que era de la casa de Minerva. Él salió del restaurante a contestar y se dio cuenta que la voz era de la misma persona que la había colgado hace 3 meses. Aquella mujer le preguntó ciertos detalles y la verdad lo petrificó. La señora Leticia, por la que él estaba preguntando, había fallecido hace tiempo y era la mamá de Minerva. La que había contestado el teléfono no es ni nada más ni nada menos que la bebé de aquella mujer. Aquella mujer aseguró que su mamá había desaparecido en el derrumbe de un edificio en 1985. Platicaron un rato y después de llorar sus historias, nunca volvieron a hablar. Gente de TikTok. Qué historia tan más alucinante, porque esto, o sea, así, bueno, en México ha habido muchas, pues desgracias, digamos, masivas, ¿no? Entre ellas el terremoto del 85. En 2017 no hubo tantos muertos como en el 85, pero sí hubo. Pero el 85 fue así, noticia mundial, ¿no? Y hubo muchos fallecidos. Otro suceso, curiosamente, que está ocurriendo hoy, el aniversario, el 2 de octubre, que fue la famosa matanza de Tlatelolco en 1968. Y en ambos casos, tanto en el terremoto del 85 como la matanza del 68, se dice que cuando es el aniversario de esos acontecimientos, en el que murieron decenas, si no es que cientos de personas en cada uno, sus espíritus, por así decirlo, regresan a la tierra y se manifiestan de manera física. Incluso quien vive en Tlatelolco, que ahí aparte también creo que en Tlatelolco, hablando de Tlatelolco, no solamente por la matanza del 68, sino porque 20 años después, en el 85, también se cayeron creo que 2 edificios de departamentos ahí en Tlatelolco. Entonces la gente que vive por ahí afirma que en las noches escuchan gritos, escuchan lamentos, que han visto a los espíritus recorrer estos complejos habitacionales que están ahí en Tlatelolco, no tan lejos de donde yo vivo, de hecho. Entonces, pues está bastante interesante y sí me dejó la sangre helada este relato que nos comparte Mar, pero sobre todo lo que me sigue inquietando, intrigando, a tal grado que lo puse en mi novela de la Orden de Camazotz como un recurso narrativo. ¿Por qué tiembla el 19 de septiembre? Porque aparte hace un año, en 2021, también en septiembre, pero otro día,
tembló una noche igual fuertecito. Y esa noche también era aniversario de otro terremoto muy fuerte que ha habido en México en los años 50, no recuerdo bien qué año, pero fue importante porque en ese terremoto se le cayó la cabeza al Ángel de la Independencia, que es el monumento más representativo de la Ciudad de México, es nuestra Estatua de la Libertad. Entonces por eso fue importante ese terremoto, porque se le cayó la cabeza al Ángel en el 50 y tantos, y luego en el 85 fue el otro más fuerte. Así que eso sí me inquieta bastante. ¿Por qué siempre en la fecha? Porque les digo, no existe tal cosa como temporada de temblores. O sea, son coincidencias, pero bueno, hay quien dice que las coincidencias no existen. ¿Tú o algún conocido tiene un relato de terror ocurrido durante alguno de los terremotos que han ocurrido en la Ciudad de México en los últimos 30 y tantos años? Déjame en los comentarios o envíamelo a mi correo o a mi número de WhatsApp. Y con esto, queridos hijos e hijas de la noche, yo me despido. Damos conclusión al episodio número 103 de su podcast favorito del Grimorio de Rix. Ya saben qué hacer, denle like, compartan, activen la campana, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales, síganme en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, ordenen su libro La Orden de Kamazots desde amazon.com, el link para que lo hagan está en la descripción del video, y envíenme su experiencia paranormal, ya sea a mi correo electrónico o a mi número de WhatsApp para que yo lo cuente aquí en futuras emisiones del podcast, o si es muy interesante quizá le dedique un episodio individual a tu relato. Así que sin más que decir, yo solamente les deseo un excelente fin de semana, un excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que estén escuchando este episodio. Yo me despido y nos escuchamos en la oscuridad. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos.